Ahí estamos. Buenas, Paz. ¿Cómo estáis, Manu? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Escucháis bien? Te escucho bien. ¿Tú escucháis bien o escucháis mucho las micros? Oh, No, estamos perfectos. bacán, bacán, Súper. bacán. De Eh, repente esperamos un poco que se conecte más gente. sí, esperemos un poco. Igual, aprovechando, quería avisar que mañana va a estar nuestra presidenta, la Maura, en una charla con otros presidentes de las asociaciones latinoamericanas. Va a estar a las 3 de la tarde en Chile, con la presidenta de la Asociación Argentina, la peruana y la colombiana. Así que se pueden unir, van a ver una buena charla mañana también. De la Qué presencia bueno. femenina en las asociaciones que está bien fuerte. Está acuático esto de la hiperexposición. Como Sí. algo nuevo. Ya pues Manu, a ver, Va, son las... Démosle nomás. ya, pues. Entonces partamos con la presentación tuya, como que le explique a la gente que está unida acá un poco cómo ha sido tu carrera, cómo te iniciaste en la fotografía un poco, para darle un contexto. Vamos. A ver. Bueno, yo estudié en la escuela de cine, así que soy de ese como cúmulo de personas que están metiéndose al medio que viene de la escuela, digamos tú también, como hay una par de generaciones que venimos de ahí. Eh, yo saco fotos desde el colegio, como foto fija, entonces me era como lógico, yo quería estudiar eh, decoración de interiores, como arquitectura de paisaje y cosas así. Y como fotografía de arquitectura en algún momento, estaba ahí como dándole vuelta hasta que un día fueron gente de la escuela de cine a una feria de universidades y descubrí que había fotografía en movimiento y dije, por ahí va la cosa. No me gustaba en ese tiempo mucho ver películas, como que lo encontraba casi una pérdida de tiempo, una cosa muy rara, que ahora me cuestiono mucho. Y lo lógico fue meterme a la escuela y empezar a hacer fotografía porque era lo que me salía más natural. Eh, y como de pasar de eso a hacer foto como un poco más en serio, pasó que empecé a hacer ayudantías en la escuela un par de años, de ahí conocí a un par de profes como que me apadrinaron y me empezaron a llevar a rodaje, se iba de eléctrico, y estuve harto tiempo yendo de eléctrico, así como medio meritorio, eh, en rodajes que como que yo cada vez sentía que eran más precarios, aunque fueran como rodajes de publicidad y hubiesen marcas y cosas, eh, yo sentía que había un mal ambiente, había como una cosa así, malas prácticas, un poco como de carrete, como de cosas que en verdad sentía que no me estaban enseñando mucho, entonces en un rodaje que ya llevaba 5 horas extra que no me iban a pagar, me decidí ir, y me fui. Salí del set y me fui hacia las 3 de la mañana. Y no me llamaron más y me dediqué ese tiempo a ver películas eh, y, y a levantar proyectos con amigos, con amigas, como armar lo que se pudiese y ahí empezaron a salir cortos y, y la gente empezó como a recomendarse y empecé a llegar a otra gente y terminé haciendo esto. Y llevo unos 2 años por lo menos como viviendo de esto y ya más años como haciéndolo un poco a la chiripa. Eso un poco. Perfecto, ¿Tú perfecto. cómo fue? Ajá, ¿Cómo fue lo tuyo? ¿O no? claro, lo mío igual yo creo que como muchos de los colegas es como hemos tenido una relación con la fotografía desde chico. Yo tenía las camaritas esas largas, los primeros viajes cuando chico y tomaba fotos por todos lados. Después en los viajes de estudio yo era como el fotógrafo. Siempre fue como un hobby, pero a medida que fue avanzando el tiempo me di cuenta de que como yo no sé, necesitaba alguna forma la expresión artística para vivir como en paz.
Y la fotografía fija, yo estudié fotografía fija primero, me empecé a especializar en laboratorio, copias de laboratorio en blanco y negro fina y después con trabajo en emulsiones artesanales y como para buscar otra forma de expresar más desde la fotografía fija, pero como que sentí que me faltaba algo. El cine igual estaba presente, tenía tíos y familiares que trabajaban en el cine, entonces siempre estuve ahí dando vueltas, siempre me gustó. Y, y como que también se me dio natural, dije como necesito ponerle sonido a esto, necesito que se mueva porque como que me quedaba corto de expresión en la foto fija, aunque me encanta y sigo haciéndola y creo que es muy linda y como un tipo de función para mí y como llenarme, me faltaba mucho como poder darle movimiento y sonido y todo eso. Y también podría, no sé, uno pensaría que quizás es más natural que la dirección para guiar, pero creo que a mí me quedaba muy cómodo el poder acompañar en los procesos creativos de otras personas. Como que me encanta el ser un facilitador y también que te toque malearte a una serie de contenidos que trae ese director. Entonces como que uno interpretar y de ahí tratar de canalizar. Me parecía lindo como trabajar apoyándose y también es rico como un poco estar un poco más detrás, como no tener que ser el frontman, estar ahí guiando completamente el proyecto, como que me gustaba poder manejar los hilos, pero desde una posición un poco más retirada de la exposición pública. Claro, como esa periferia de trabajo y es bonito eso Claro, también. claro, entonces yo estoy en la escuela de cine y desde el principio empecé a trabajar, o sea, durante como yo ya había estudiado antes en la escuela de cine, ya estaba trabajando apenas, o sea, tuve la primera 5D, ya me puse a grabar. Y ahí me invitó una amiga, de hecho que fue como mi primera experiencia más profesional, o sea, bien profesional, a un cortometraje que ella tenía y todo, pero ella me pidió que lo dirigiera yo porque quería actuar, era como un típico proyecto súper personal. Y bueno, me sumé y nos fue súper bien con este proyecto y como que lo filmamos en Valdivia, muy helado, muy lluvioso. Y ese proyecto finalmente terminó ganando el festival del año siguiente de Valdivia en cortometraje. Y de ahí, eso era durante la escuela, seguí después en foto nomás. Y me dediqué a hacer fotografía en proyectos de conocidos amigos y después se fue obviamente ampliando el círculo. Bueno, igual no sé cómo lo hiciste tú, pero la escuela igual da esa posibilidad como de hacer una tesis, entonces uno tiene como un poco una carta de presentación para Sí, empezar. a mí particularmente mi año y que fue, claro, bien malo en ese sentido porque iba a ser, nosotros teníamos como nos dividíamos por como áreas, ¿no es cierto? Teníamos dirección, foto, arte, producción y no me acuerdo cuál más, ¿no? Y postproducción, como montaje y postproducción. Entonces como que cada uno acompañaba un proyecto a hacer su largo. Entonces ese año no habían tantos fotógrafos, yo no sé por qué, ya ni me acuerdo, entonces me iban a tocar 3 largos. Pero la inseguridad es de esos directores y no terminar el guión y no cerrarlo nunca, a mí se me estaba alargando el cierre de mi estudio eternamente. Y entonces yo presenté ese proyecto que te les comentaba, Valdivia, como mi proyecto de tesis. Y salí con eso. Igual me pesó porque al final en la escuela obviamente lo diseñan así porque el tener tu primer largo te ayuda a abrir puertas. Si lo hiciste bien, obviamente. Si lo hiciste mal, yo creo que no te ayuda mucho, pero la idea es poder hacer un buen largo dentro de lo que uno puede cuando está saliendo de la escuela y lo que te aportan. Entonces, nada, yo entonces salí con ese corto que hicimos de Valdivia que se llama Extranjero y que lo estrenamos el 2002, el 2003 en Valdivia. Bueno, ¿Y tú en tu tesis de escuela saliste con largo entonces? sí, nosotros hicimos un largo eh, que tenía como, era con un compañero con el que sigo trabajando, que es el Diego Soto, y era una película como bien parafernálica, bien, tenía un rollo con los sets de teleserie, como una especie de parodia. Entonces había muchos sets de teleserie, mucha vestimenta como exagerada y todo. Medio kaurismäki, medio así como estoico, así. Y una luz bien expresiva y todo.
Y hicimos esa tesis, salió muy bien, el rodaje fue muy hermoso, como que terminábamos tirando frisbee en el Paseo Ahumada, así como después de los rodajes. Un recuerdo que todavía me gustaría que volviera a pasar, pero por razones como de producción y cosas así, como también lo que tú decís, como que se van desinflando los proyectos y el largo quedó ahí en un primer corte, lo postulamos para poder hacer la post y qué sé yo, no funcionó y era igual raro, ¿cachai? Era un largo como bien autoral y ahí como que uno al tiro queda como un poco en la periferia de todos los fondos y todo ese mundo. Entonces ahí quedó, como que está ahí en un link de YouTube privado. Claro, Pero como muchos proyectos bueno, que nos pasan al inicio de las carreras. claro, al final no sirve mucho para lanzar, pero nos sirvió como experiencia para después abordar otros proyectos y seguir en esto. Así que bien. Claro, buenísimo. Oye, en tus trabajos, nosotros como con Manu nos gustaba hablar también porque, bueno, nuestras carreras ya no están en ese momento que estamos hablando, están un poco más avanzadas, pero sin embargo, obviamente no estamos en el rango en que están nuestros socios como Olímpico o cosas así, que están ultra consolidados haciendo películas de un presupuesto grande y con todas las comodidades o las comodidades que se pueden tener. Entonces nosotros hablamos desde un lugar en que trabajamos de otras formas, como con colaboraciones, a veces con un fondo que está destinado para una cosa y que lo terminamos agrandando por las ganas de trabajar y hacer algo más interesante, a veces como por unirnos en la búsqueda personal de una directora en proyectos que yo vi ahora del Manu, que sería bueno comentar, de que son cosas más ensayo, más cercano a lo que hacía Chris Marker a veces. Entonces, nada, te quería comentar ahora como sobre todo sobre tus primeros trabajos o el trabajo que hiciste con Flavia y ese tipo de cooperaciones. Que comentar un poco el trabajo para que la gente entienda de qué se trataba. Sí, igual me es justo hablar de trabajo en particular que claro, no son una mujer fantástica, ¿cachai? Como que lo ha visto todo el mundo. Claro, por Eh, eso, sí. pero podemos hablar como medio desde lo conceptual a mí personalmente me toca mucho meterme en proyectos, como tú decías, como búsquedas más personales, más autorales, en el sentido de que también son películas que tratan de innovar o de experimentar formalmente, ¿cachai? Entonces, claro, hay cosas que se parecen un poco al cine ensayo, como tú bien decías, a Chris Marker o Agnès Varda o qué sé yo. Y está como ahí bien presente como la idea de la autogestión, ¿verdad? Como de meternos en esos proyectos como por puro cariño y por, por cariño, a hacer esto, por jugar. El de la Flavia en particular es como un proyecto bien lúdico, en donde íbamos como grabamos desde el 2015 hasta el 2018, como muy esporádicamente, como cosas que se iban ocurriendo a la Flavia, que las conversábamos y le íbamos como complejizando. Y está como un relato como lineal que es su forma de ver y de hacer, ¿sí? De enfrentarse al error. Al final el corto se trata un poco de eso, entonces era un poco también una búsqueda de errores de cosas que uno no supiera si estaban como en el borde del error, de delatar un poco el mecanismo de hacer el cine, un poco en el tema de Miguel Gómez o como ese mundo. Y ahí la propuesta de foto era un poco rescatar eso, ¿cachai? Como rescatar esa sensación de que las personas, de que había algo naif detrás de la realización también, que nosotros estábamos aprendiendo en la medida que lo estábamos grabando. Como que Claro, a mí personalmente me pasa que trabajo mucho como desde los conceptos y ese era el concepto clave, entonces de ahí articular una estética para eso. No habían tantas referencias como visuales o qué sé yo, más que las que uno, digamos, tiene y conversa y lleva. Quizá en esa línea de los trabajos que revisé tuyo estaba este trabajo como de los próximos o próximos próximos que el proyecto de danza, de Patricio, sí. que del Pato Cuéntame. Soto,
Ese proyecto, o sea, bueno, queríamos compartirle imágenes, pero como que no se podía, pero en los afiches salen unos stills en que es como una imagen azul. Es un proyecto que fue de danza, que trabajó Patricio Soto, con un bailarín, coreógrafo, Marco, muy bueno, y lo produjo Cachalote, que es un amigo con quien yo trabajaba mucho y tenemos una relación, y ahí es donde yo creo que en estos modelos de producción que son como más chicos, la importante como las relaciones humanas y el conocerse, conocer cómo uno trabaja. Acá me invitaron a participar en esto, y que era como, obviamente, casi amor al arte, o sea, había muchas ganas de hacerlo, y próximo, entonces una pieza de baile que aborda la proxémica y la cercanía de los cuerpos, y tiene un increchendo y tiene su momento de clímax, y hay una narrativa a través del baile, que es una coreografía que hizo Marco en conjunto. O sea, Pato le entregó la confianza, obviamente, hablándole de los conceptos y lo que le interesaba abordar, y Marco organizó unos bailarines que se sumaron, buenísimo, y ensayaron no tantas veces, le armó en pocos ensayos toda la coreografía, y Pato fue a planificar. Yo también, cuando hablamos de estos modelos de producción como escasos, yo pienso que lo más relevante es hacer una muy buena preproducción, porque nosotros como que en general no nos queda tanto espacio para el error, al tener como los recursos acotados. Entonces, acá lo produjeron bien, yo encuentro, en que entonces el Pato ensayó, fue con su cámara un par de veces, y más o menos vio los tiros de cómo a él le gustaría contar esta danza. Después hicimos esta visita a terreno, en que lo grabamos en un horno donde se pintan autos, para darle esta sensación de enclaustrado, y ahí empezamos a pensar también en la estética. Tienen tubos fríos por todos lados, y nosotros trabajamos con unos tubos así que venden en el supermercado también en 5600 grados Kelvin. Los pusimos atrás para tener un contra y un apoyo suave para cuando se vinieran a primer plano y no quedaran oscuros. Pero claro, ahí planificamos nosotros en la parte como de cinematografía de cómo llegar a ser y darle un carácter para que no quede como un registro documental. Y trabajamos en ese caso también con filtros. Pusimos unos promis de medio, black promis de medio. Hubiera puesto un cuarto, pero no tenía. De promis de medio, entonces me abría las luces y provocaba ese fade, y empezamos entre eso y trabajar con temperatura cambiada, ir a 2800 Kelvin, o sea, para que se sintiera una cosa bien fría, en que inmediatamente ya por cámara, cuando estábamos ensayando antes de hacer la grabación, se veía como un carácter muy fuerte, y que también ayudaba a los bailarines y a toda la gente, que era un equipo muy reducido, a meterse más en el proyecto y como que empaparse. Y ahí también pasa algo que era interesante, que en general nosotros, como la ficción o cuando montamos como un set, en general la proporción es como que somos mucho más de nuestro rubro, entre iluminación, arte y todo, y hay un par de actores o algo así, entonces están como ellos intimidados ante toda esta parafernalia, y bueno, los actores son muy buenos en poder hacer su trabajo de todas formas. Los bailarines en general también están, pero este caso era muy, muy especial porque ellos eran como 10 bailarines, era yo, único personaje de foto, el director, el productor y la productora. Entonces éramos nosotros 4, y en realidad ese era el director, yo y el productor que me echaba una manito, y eran todos ellos con la energía que mueven en un baile, que es poderosísima. Y nada, entonces ahí ese trabajo me dejó bastante contento en realidad, porque pudimos estrenar en Manchester en febrero, creo que fue, y terminó finalmente ganando el premio a cortometraje experimental, que era donde competía, y ahora se muestra en Escocia, en otro festival de danza. A mí me gustó harto de ese proyecto, como tenéis como cuerpos moviéndose, todo ese, como esto de espera un poquito, tengo que hacer una mudanza acá. Bueno. Te decía como la idea de que tenía como que filmar muchos cuerpos, ¿verdad? Mucho movimiento, tenía que haber como una expresión ahí de
del cuerpo que tenía que dejar fluir, y tú mismo decías, como, la idea como era parafernalia, me gustó mucho cómo resolviste eso, muy, muy simple en términos de iluminación y dejando el espacio como para que se actúe, ¿verdad? Que algo como, o sea, es una tendencia hoy en día por todo el tema como técnico que lo facilita, pero también es una decisión, ¿verdad? Uno podría como llenar el set de luces y cosas. A mí me pasa que siempre que tomo A una ver, decisión, Manu, sí, dale. me voy a tener que reconectar. Me da un segundo y reiniciamos el live. Ya. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Sí, lo corto y le reinicio. Disculpen que tuve un problema técnico. Bueno, la gente se puede volver a meter Se pueden volver a este meter ahora. Ahí se están reconectando muy rápido los que estaban. Ya, me estáis comentando el proyecto próximo. ¿Qué me dijiste tú sí, como que...? esta cosa como de simplificar el set, como que me gustó harto, como en términos de que las luces eran diegéticas, ¿cachai? Como que había dejaba ahí un poco el espacio a que pudieran bailar. Yo sé que es una complejidad, digamos, técnica, física, no podéis poner muchas luces como cerca, pero también es una decisión, ¿verdad? Como, eh, Sí, sí, o sea, obviamente es una decisión, siempre está la posibilidad de en el techo empezar a gripear algo como en la onda, como los tubitos, los del fondo los pusimos, podríamos haber hecho algo así en el techo, igual tenía buena luz, se nos ocurrió eso de trabajar con la luz cambiada y con el contra creo que era suficiente, pero claro, más importante era que estuvieran libres y sueltos y que sintieran lo menos posible como nuestra ficción, nuestro trabajo, como que nosotros nos metiéramos más en su mundo y no al revés, como meterlo en nuestro mundo. claro, Ya como expresión artística y lo que había hecho Pato de meter a los bailarines dentro del horno, era la cosa que él quería lograr, la sensación de como claustro y trabajar en torno a la proxémica, en ese espacio era como lo más relevante. Y ahí como yo pienso también que sobre todo cuando uno planifica, tiene que pensar mucho en que la técnica no vaya a complicar lo que vaya a hacer, sino al revés, que ayuda a facilitar. Se marea un poco y tiene la posibilidad, no sé, de ir con la Alexa, con la red o con una cámara grande, pero se involucra un equipo de 3 personas mínimo en cámara, involucra trípode grande, involucra una serie de cosas que al final decís, ¿lo amerita o no? O sea, porque yo creo que siempre tiene que estar primero como el proyecto, la creatividad, lo que queremos hacer y después nosotros cómo nos metemos en esto, irrumpiendo lo menos posible y obviamente con los resultados de nuestro lado lo mejor posible. Entonces es como una ecuación ahí cómo logramos este equilibrio. Acá nos fuimos así muy chiquititos con onda A7S, estabilizador, en otros partidos de trípode, casi todos 135. Teníamos la maleta, pero un lente que a mí me gusta harto, muestra harto fondo, hace muy buenos primeros planos. Y nada, los filtros, y pusimos la luz para que no tuviéramos muchos cambios, controlamos con un paño negro y ya. O sea, ahí era fuerte con la fotografía. Y también hay una cosa que nosotros poníamos obviamente los bloqueos que Pato tenía trabajados, que eran unos frontales y varios otros, él tenía bien como, y en este tiempo, por ejemplo, decía, ahora este pedazo es más libre y tenemos que buscar. Es muy gay, uno pone la cámara, ve por el cuadro y como que no te puedes quedar como no reaccionar ante el movimiento de los bailarines, a cómo te mueven la mano y sabes que tiene que acompañar la mano y después seguir y llegar al otro, como que lo que hacen y la energía que cargan en todo el set en el momento que ellos están trabajando es como ineludible. Y ahí es como estar como bien permeable a lo que te están entregando. Y yo creo que pasa en un proyecto como este, que son bailarines con una impronta muy poderosa y fuerza ahí en el set, como también me ha pasado con actores que su trabajo emocional y todo es como que se chupa y no puede mirar por otro lado. sí. A mí me pasa harto como los proyectos, también he hecho ficción y qué sé yo, pero como los proyectos que más me interesan son como de estas mezclas de documental y de ficción. Ocurre muchas veces, y digamos, siempre, que no son actores, o sea, como no son personas Claro.
vinculada en ningún sentido al medio, incluso películas que falta alguien y oye, el productor sale corriendo con 10 lucas en la mano a buscar a alguien en la calle, ¿cachai? Entonces, Claro, en ese sentido, siempre como que trato de ser muy consciente de que la cámara, digamos, presiona, ¿verdad? Es un elemento que genera como presión, las luces, en una persona, digamos, que no está claro. acostumbrada. Entonces, uno está como en ese juego de cuánto presionar, ¿cachai? Como vayan a necesitar como meter la cámara lo suficiente como para que la persona se quiebre y genere algo en esa persona, o te vaya a restar y vaya a estar de más lejos, vaya a quitar elementos y vaya a dejar que esa persona como que se exprese eh, con más libertad, ¿cachai? Como, Claro, o sea, igual tú cómo has trabajado esas situaciones, porque igual a mí también me ha pasado trabajar con no actores o gente que no estaba muy acostumbrada y como decía, es muy difícil, porque claro, ponís la cámara y todo y como tú, o sea, sienten el golpe. Entonces, como vi que los trabajos que has hecho igual son, no son documental, son como no ficción, están ahí, se necesita como que actúen un poco. Cuando uno claro, pide que actúen, a veces necesita que repitan, porque quería una escala de plano, quería de repente cerrar, entonces, como tú has trabajado eso, desde lo fuerte que me decís, de que es ponerle la cámara al frente, que ya da un impacto, a veces necesitar repeticiones, o cómo trabajáis con ello. eh, depende de cada proyecto, ¿verdad? Pero en particular, los proyectos como que te mandé, depende, hay cosas que realmente podemos repetir y otras cosas que no, o en el proceso de rodaje, como también uno va como descubriendo de a poco a las personas con las que estoy trabajando, como que al final la cámara es casi un medio para conocer a esas personas, en Claro. particular, no sé, en proyectos más documentales como Un Fuego Lejano, que es uno de los que ahora hace poco como que pudimos estrenar y todo, eh, eh, en particular en ese proyecto, en el de la Flavia, en todas partes y aquí, eran personas que no tenían yo no tenía ningún vínculo con ellos, ¿cachai? Con ellas. Entonces la cámara era como una especie de, de muro entre ellos y yo, entre ellas y yo, y, y en ese juego de acercar o de quitar la cámara, porque en particular ahí trabajamos mucho con luz natural, entonces tampoco había como más parafernalia que una cámara, en particular en Un Fuego Lejano, sin ni siquiera un monitor, ¿cachai? Como la cámara, y un trípode. Entonces, ese acercamiento era lo que hacía y desataba cosas en ellos, ¿cachai? Con ellas, como, generaba una expresión corporal distinta, generaba algo más reticente, como de irse para adentro, muy pocas veces algo que como que expulsara informaciones, siempre como aplanar la actuación. Entonces, cómo uno lo va midiendo con tacto nomás, como, así como cuando uno piensa en una persona. La onda la castearon, la probaron, o ustedes cuando hacen ese tipo de trabajo iban ahí al choque y como decís tú, el que pillan, En ¿cómo? particular en Un Fuego eran familiares medios lejanos del Diego, que era el director. Y el equipo éramos el Diego, yo y un amigo que hace sonido, el Tony, el Gonzalo. Y, y fuimos una vez a grabar una vez, así como un par de planos, a probar el look y qué sé yo. Esto era en Rancagua, entonces volvimos a Santiago, pasaron un par de semanas y nos fuimos ahí una semana a hacer la película con una historia que esa familia había vivido y que nosotros estábamos como exagerando. ¿Sí? Que es una historia como en un estacionamiento que ellos administran. Y eso, entonces era como muchas veces, o sea, el 90% de las veces no repetíamos la escena, y también era como una cámara que tenía que estar muy atenta a que si esa persona se quería mover un poquito más para allá, yo aunque quería tener el plano fijo, tenía que estar dispuesto como a hacer que eso pasara nomás, o a muchas veces también dejar que salgan, como
a mí particularmente me gusta mucho como el trabajo del fuera de campo, de que los personajes entren y salen, como esa puesta en escena un poco más natural. A- me pasa que muchas películas como que me restan de la inmersión de la película al ser demasiado privilegiadas en el punto de vista, ¿cachai? Como, al estar como en el mejor lugar que se puede ver la acción. Y si es que la Claro. acción se traslada, el plano se traslada con esa acción. Mm. Yo, como que ahí es algo que me cuestiono siempre que abordo un proyecto y siempre como le pregunto a las directoras o a los directores como si es que la película va a tener ese privilegio o si va a estar, o si va a ser más humana, ¿cachai? Como que me pasa que uno no vive en el lugar privilegiado, ¿cachai? Como uno No. no vive viendo todo, No, sí, todo es como decir el fuera de campo activo es muy poderoso igual, o el punto de vista también. donde situamos, cómo situamos el ojo. Igual en ese proyecto me acuerdo que es en blanco y negro y con un look bastante particular también. ¿Cómo trabajaste? ¿Se hicieron pruebas? ¿Qué onda eso? Eh, Yo, la verdad, en ese proyecto como que puse un filtro rojo en cámara y grabamos a color. Entonces todo se reducía a, el material era un rojo como medio burdeo hacia las bajas luces y un amarillo horrible hacia las altas luces. Entonces ese era el material. Yo estaba sin monitor también, entonces iba como cambiando el perfil de color hacia un blanco y negro y volvía a grabar al color. Eh, y qué lograba con eso? Lograba que la cámara, que en ese momento me parecía muy digital, su registro muy definido, muy bonito, se quebrara. Y como el rojo es, digamos, el peor color para ser captado en un sensor digital, la cámara perdía mucho rango dinámico. Lo trabajé con un perfil de color muy apretado también, entonces perdía mucho rango dinámico y eso al traspasarlo a blanco y negro se volvía un blanco y negro súper contrastado, ¿verdad? Como con pocos matices de gris. eh, y eso me ayudaba a una idea que, como te digo, nosotros veníamos trabajando con ideas, más que con referencias visuales, era la idea de que la película se viera como un álbum de fotos, ¿cachai? Como si tú agarraras un libro de fotografía callejera y como íbamos a grabar en las plazas y eso, tú vieras los planos como si fueran una foto, en el sentido estético, más que de movimiento. Y eso, por eso, como que por ahí iba. Te pregunto igual, aprovecho como de voltear un poco la mirada a tus proyectos y hablar un poco quizás de los invitados, que me pareció como un proyecto como que también rescataba un poco de la fotografía fija, ¿no? Como esta cosa como media de los personajes como en un espacio fijo, el plano súper fijo, súper detallado, súper bien compuesto. Podría hablar un poco de eso, quizás. Claro, ese proyecto es como, en estricto rigor, es lo que viene, es como un epílogo de un largo que estamos armando con Valentina Arango, directora y guionista de este proyecto y obviamente el largo. Y era como entre una prueba de estilo, acá este fue como nuestro test máximo de cómo queríamos trabajar la película, aunque se va a alejar en algunas cosas, en movimiento y cosas así. Era poner en práctica nuestros referentes, nuestra visualidad, a nuestros actores, fuera con Héctor Noguera de protagónico, son dos viejitos que viven en una casa y cómo abordar la soledad, abordar la vejez, cómo queríamos hacerlo no una mirada como lo hemos visto que se hace mucho, que es como media documental o cruda, porque estamos contando algo que puede ser un poco más doloroso y retratar la soledad a través de eso, sino retratar como personas bonitas también, con luces bonitas, algo que se sienta harto la ficción. De hecho, ese es un trabajo que, a diferencia, por ejemplo, de lo que hicimos en Próximo, que era un par de luces, acá era lo más Hollywood que uno puede estar. Teníamos H por las ventanas, cortaba haciendo carpa, iluminando sombras, imitando las teles, como todo iluminado, no era nada natural en este cortometraje, porque uno de nuestros referentes, que fue referente hasta para el guión, era Gregory Crewdson, que tiene a estos personajes como llenos de vida interior que están en sus fotos y son unas imágenes que en general son, o sea, siempre son angulares, en que uno puede buscar detalle en todas partes del cuadro
Obviamente esas son imágenes difíciles de obtener porque requieren mucho arte, requieren mucha iluminación. Entonces nosotros nos jugamos por poder obtener eso en la primera escena, que creemos que era la más importante y después termina cerrando el documental, pero o sea, el cortometraje. Y nos jugamos por poner a estos personajes y mostrarlos como con su mundo interno y con su externo y posicionarlo ahí antes de empezar la narración. Entonces, nada, fue un trabajo de mucho arte que lo hizo Limarí, poniendo hartos detalles, llenando la casa de estos personajes y nosotros iluminando y dándole Y estas como instrucciones. Pero lo que pasa con qué, Gregory Cruz, dime. no, no, como, ¿cuál es, quizá para ir desglosando un poco más la idea, es como, ¿cuál es la lógica que aplicáis tú para llegar a esa estética? Como, ¿por qué sentís que esa estética es necesaria para esa historia? ¿Cachai? Como, en ese proyecto o en otros, no sé. O sea, en este proyecto fue Gregory Cruz, bueno, es un referente que yo tengo, o sea, tengo muchos referentes, pero ese como que siempre ha estado, y a muchos cineastas porque es un fotógrafo muy bueno, pero hay algo con sus personajes que en general igual, o son personas viejas, son personas que han vivido mucho, se nota, y ellas tienen una cara, él hablaba en un documental que es muy bueno que tiene sobre su trabajo, de cómo su viejo, su papá era psiquiatra y como él escuchaba a través del piso las consultas y todo y como que siempre estuvo muy vinculado como a la parte, a la psiquiatría y a los rollos internos. Entonces sus personajes tú los mirás y sabes que están con un rollo interno muy potente, o sea, tampoco es que lo escondan, pero ahí es donde tú miras la imagen y complementas con todo lo que uno trae. Y se empieza a trabajar esta superposición de nuestras vidas con lo que nosotros armamos y ficcionamos. Y entonces, claro, acá al retratar también nosotros éramos personas viejas y nuestro protagónico que se llama Werner, el personaje, era una persona súper cerrada y críptica, pero todos tienen su mundo interno y ella o sea, él se va desarrollando. Entonces, nos parecía súper lógico poder ponerlo en esta tónica y yo creo que en la primera escena se ve bastante bien, de que como que tiene unas reacciones con su nana y cosas que son súper contenidas, pero como que la imagen en sí misma está cargada de luces bajas en un inicio, después entra un sol que le molesta, como que vamos apoyando como el personaje a través de la luz y a través de la cámara. Tiene algo como que me pasó mucho en el principio y yo creo que a muchos les pasó, que es como, oye, tenemos full frame, tenemos estos lentes increíbles y se van súper cerca y desenfocan y al final eso te distancia, o sea, hay narraciones que es súper bueno y es bonito porque el personaje está aislado de la realidad, pero en general un lente angular o algo que demuestra el entorno, sobre todo cuando uno puede hacer un trabajo de arte, va a complementar y va a permitir que el espectador recorra el campo y que vaya completando la información a medida que está viendo. Y eso, y que vaya acá encontrando más detalle y conociendo más al personaje a través de lo que uno muestra. Creo que Gregory Crewdson explica todo esto que estoy hablando a la narración. Me parecía como más que pertinente como principal referente en este trabajo. Personajes que están un poco cerrados, con problemas de comunicación, de que el entorno y los planos hablen y la luz es súper armada, o sea, súper poco natural, hable por ello en realidad. Uh-huh. Eh, Realmente como en ese sentido, es una pregunta como un poco abierta, pero cuando estáis como buscando esa estética como muy estetizada, ¿cachai? Como muy bella, que digamos un poco que contrasta con ese mundo interior de los personajes, ¿cuándo sentís que te equivocaste? Como para trabajar un poco ahí. A mí me pasa, bueno, en este corto en particular, por ejemplo, quería yo mover la cámara, como para también ir guiando al espectador en el ánimo y bueno, sentíamos, o sea, no podíamos ni por presupuesto, ni tiempo, ni nada, y creo que a veces uno siente que el proyecto pide un poco más de soltura. No sé, yo creo que podría ser eso, igual yo como en la relación
que tengo con el error, que de ahí te quiero pasar la pelota, que me hables de eso, que creo que tú lo trabajas un poco distinto. Yo trato, en la medida de lo posible, obviamente uno siempre comete errores, o sea, siempre. Y después, de hecho, ahora me acuerdo que en la escena final nosotros tenemos una escena de muchos actores y de un bloqueo de cámara un poco complejo. Y claro, en la premura nos faltaron un par de tiros súper relevantes. Y esas cosas a veces pasan y tenemos que resolver de otra forma. Pero en mi planificación yo trato de acotar al máximo el error. O sea, como hacer ensayo, nosotros vamos, fotografiamos, muchas veces hago story o fotografío, dependiendo de la narración, obviamente el baile no. Pero trato yo sé exactamente el cuadro que voy a hacer. Fui con Sergio, que fue mi gaffer en varias cosas muy bueno. Y bloqueamos, el H entra por acá, spot, y vamos a hacer esto, como lo más posible. Que claro, nosotros, te decía, sobre todo en este caso, que era como escasos recursos, pero con iluminación, no había mucha posibilidad de error. O sea, si nos equivocábamos, íbamos a desperdiciar todo lo que habíamos levantado un poco a pulso. Se ven errores como esos de los bloqueos, cosas así, porque uno ya cuando está ahí en set, esas cosas siempre van a pasar. Pero mi trabajo de pre tiende a tratar de blindarme para errores en set. Pero eso es imposible, ¿no? Eso siempre va a pasar algo. Nosotros al final estamos solucionando problemas. Trabajar como tratando de planificar, o sea, como de planificar y después en el set como llevar a cabo nomás. Claro, o sea, sí, de hecho te quería preguntar dos cosas acá para pasarte la pelota de vuelta. Habíamos conversado un poco de cómo tú ves relación con el error y cómo el trabajo que nosotros tenemos y tu relación con el error como aprendizaje y búsqueda. Y nada, eso, la pregunta. No, sí, te la aprovecho para pasar, porque yo creo que van complementadas, que es también en qué momentos del rodaje o de toda la realización que sueltas más la creatividad, porque yo en base a esto que te comento, por ejemplo, yo planifico mucho, entonces en la pre, es como donde hay creatividad, y yo creo que uno está suelto, no hay ninguna amarra. En el rodaje, en el de los bailarines, por ejemplo, tenía un espacio que nos dejamos para explorar, pero en los invitados, por ejemplo, algo más planificado, había poco ya, y ahí ya estaba toda la carne echada, estábamos súper planificados y cómo teníamos que hacerlo. Y después en la post queda un poco de juego donde el color también está medio planificado, pero ahí todavía se puede seguir explorando un montaje y cosas así. Es como uno va desmenuzando y en qué momento, porque creo que eso es muy distinto entre distintos modelos de trabajo. Entonces, te paso esa pregunta, como el error y cómo tú, en qué momento te la jugáis más ahí en la parte creativa. Voy a tratar de articular algo que tenga un poco de sentido. El error, a mí me pasa mucho que veo películas, no en particular ningún trabajo, pero hay muchas películas que descansan mucho en la estética, ¿verdad? Como que sin un trabajo estético muy, o sea, como, a ver, voy a partir. Hay pequeñas estéticas dominantes, ¿verdad? Como hay gente que, o sea, hay trabajos que son los correctamente hechos, ¿verdad? Sí. Hago foto, lo que trato de hacer un poco es desmarcarme de eso, como buscar pequeñas singularidades fotográficas, ¿verdad? Muchas veces como que ese trabajo se vuelve muy sutil y no alcanza como a armarse, es algo marcado y como al choque, ¿verdad? Entonces, me pasa que cuando articulo una propuesta, que muchas veces es medio en la marcha, o en mi caso particular, por estar entrando en todo esto, me toca mucho proyecto que es como de un día para otro, como que se cayó alguien y tú tenés que entrar ahí a reemplazar y armar ahí mientras lo estás haciendo. Entonces trato como de desmarcarme de esas herramientas que se usan como siempre. Trato de buscar la singularidad y de que la imagen sea una imagen como depurada, como limpia, en el sentido
de que no hayan cosas que distraigan la narración. O si es que es necesario incluirlas con cierta mesura. O sea, tengo como una referencia que no es muy fotográfica, que es Bresson, que es como trabaja en esta idea como de que la imagen sea solo cinematográfica, ¿cachai? Que no rescate demasiados elementos de la pintura, que no rescate demasiados elementos del teatro, sino que sea solo algo cinematográfico y que esas imágenes puedan permearse del significado que tienen en relación a las otras imágenes. ¿Se entiende? Sí, Entonces, para mí, el error en particular es ese proceso, es como escaparse de esa deformación profesional que un poco la tenemos todos. A mí igual me han tocado proyectos de publicidad y qué sé yo, y uno tiene que ahí como que jugársela y que todo sea perfecto, ¿cachai? Pero cuando hago estas películas más amorfas, es eso, es como tratar de rehuir de la imagen sobreestetizada y de buscar como una estética que tenga mesura, que se mantenga como a raya, que no sobresalga o que sobresalgan los momentos solo precisos, ¿cachai? Porque siento que ahí es como donde agarran significado las imágenes, como por sí solas, ¿cachai? No, no solo como en el sentido narrativo. Eh, entonces me pasa eso, que yo trabajo mucho como tratando de equivocarme. Como hay proyectos en que planifico todo y tengo plantas de luces y todo muy hablado y conversado, pero trato como de estar siempre dispuesto a estar ahí y decir como, no, en verdad esta luz acá va a molestar, en este movimiento esta luz puede incomodar al personaje. Entonces, aunque eso sea traicionar un poco la estética de la película, eh, prefiero eso, ¿cachai? Opto por el lado como humano de la realización, del set. claro, claro. Y rehuyo, hay una cosa que ahora, rehuyo de lo épico, como que me genera mucha distancia lo épico. Ya. Es una cosa personal, en verdad, y obviamente hay proyectos que sí lo necesitan, y ahí quizás son más difíciles de abordar, pero me pasa eso con eso. eh, de repente, como para pasarte un poco la pelota y como para ir avanzando, los dos hemos trabajado como en proyectos documentales, ¿verdad? Como yo vi con harta atención antes de esto lo de South Plague, como ese trabajo como de una serie de documentales sobre música electrónica, y me interesa como preguntarte por uno, tu forma de abordar estos proyectos más como de transdisciplinas, ¿cachai? Como donde la música tiene mucha importancia por sobre la narrativa o qué sé yo, y cómo lo vinculáis a lo documental. ¿Cómo fue ese trabajo de estetizar eso? O sea, acá yo trabajé con Diego Villaseca, que es la misma persona que produjo lo de Próximo. Él es director y tiene su productor y produjo Próximo. Él es un amigo con que hemos trabajado mucho. Ya te mandé otro material que es Los Metales y tenemos un diálogo súper fluido en cuanto de lo que los dos sabemos que nos gusta y demás. Entonces nosotros obviamente como todo proyecto acá hicimos como un teaser. Es una serie documental que está disponible en las plataformas y se llama South Flag y son como documentales entre 3 a 6 minutos máximo de distintos artistas visuales o de la escena electrónica chilena por ahora. Creo que tenemos un par de extranjeros que han venido. Entonces nosotros hicimos un armado con la gente que quería hacer este proyecto de la idea que teníamos. Y obviamente Diego planificó empezando en el presupuesto. O sea, acá nosotros teníamos que ser capaces de, en un día, tener ciertas cosas, que era tener como un momento live del artista o donde se está tocando y haciendo su trabajo ya así, exponiéndolo al público, un momento de su trabajo privado, desde donde él crea esto, y nosotros obviamente sacamos insertos, lo hacemos transitar, vemos de qué forma esto se puede complementar, nosotros podemos complementar visualmente su rollo. Y obviamente, y teníamos como, le dimos una estructura súper marcada para poder lograrla. Y 2 momentos de entrevista. Entonces lo que hacíamos es como, vamos al lugar donde él trabaja, o ella, o qué, y
lo filmamos trabajando, etcétera, entrevista, después complementamos con un cierto tipo de inserto, después lo llamamos a hacer un live, que en muchas ocasiones los productores acá consiguieron una cosa muy buena y nos teníamos un Row C como electrónico, punk, anarca, así buenísimo, muy como le consiguieron una fábrica abandonada y lo posicionaban ahí, entonces ya es como una instalación artística per se y tocaba como en esta ruina y ahí nosotros llegamos y grabamos otras cosas. Y ahí contigo, como tenemos esta como fluidez creativa, vamos siempre muy sueltos en base a esa estructura, lo mismo que te decía, como planificar, como rígido, a estar sueltos. Es como con una estructura. Nos hemos topado más de una vez grabando eso y es como muy relajado, es un proyecto que me encanta porque es como libertad absoluta y exploramos mucho y hemos podido trabajar, claro, una estética también con lo mínimo, eso lo hacemos con un A7S, un lente 24-70 y un estabilizador y sacan unas imágenes muy potentes porque estamos totalmente sueltos, como que somos nosotros dos ahí grabando con el lavalier en la entrevista y un par de luces. Entonces ese es un trabajo que te permite explorar y también ir soltando el músculo del documental y estar también siempre como dispuesto a lo que vaya a pasar. Me gusta mucho, pues, me ha tocado como estar registrando digamos, cercanía que tenemos de amistades, de productores y productoras, como estar registrando algo y que tú estás haciendo estos documentales entre medio y me ha llamado mucho la atención como tú agarrás la cámara como si fuera una cámara de fotos, como que te la tiráis al ojo y te vais moviendo y después uno ve las cápsulas y están estos planos como que se va torciendo el horizonte de una manera como... ¿Tú te quedaste pegado? Parece que fuiste tú, no sabría decirte, yo me veía bien. Pero justo cuando me iba a hacer la pregunta creo que se congeló. Te decía lo de la cámara, que me llamaba mucho la atención esa forma como orgánica de estabilizar con el cuerpo como si fuera una cámara de fotos. Me gustaba mucho el resultado. Y creo que esto va de la mano de esa capacidad de poder ir experimentando ahí en la marcha. Lo que pasa es que como al trabajar con músicos y todo, la música es como el motor principal, obviamente, de este trabajo. Estoy grabando para inserto, yo lo sé y también es loco porque al montajista lo conozco hace varios años, a Juan Gaete, pero no lo veo. Pero yo veo lo que él elige de lo que yo hago y entonces yo hago más de lo que él elige que yo hago. Entonces veo que yo cuando cortaba y sacaba la cámara, lo ocupaba y lo lupeaba porque le servía súper bueno. Entonces dije, ya, súper. Y como que empezamos a instalar un diálogo creativo sin vernos ni hablar. Entonces ahí yo caché de que le quedaba súper bien de que yo me soltara más aún y buscar y torcer la cámara. Igual una función que me encanta de esas cámaras chicas es que tú ponías el visor en el ojo y se ve súper bien, como si tuviera ahí un monitor grande y aparte tenéis más puntos de apoyo y si te acercáis puedes buscar cosas interesantes. Pero nada, eso de hecho fue como ya de esa serie no sé cuánto llevamos, tenemos ya como 15 capítulos, entonces se ha ido depurando como el lenguaje claro. De esa forma, en que con Diego me dice, bueno, suéltate y dale, y nunca me ha puesto como amarras ahí, es un diálogo como súper parejo, horizontal, y después ver lo que hace el montajista con ese material, que eso es muy, muy loco, no sé si te pasa a ti, pero uno sabe cuál es el material bueno perfectamente, o sea, uno igual está trabajando para el montaje, o sea, tú sabes, tengo 3 tomas buenas de esto, tengo una de esto, y de repente uno ve el montaje y chucha, no lo ocuparon, y hay otras veces que sí, muy bien, o sea, ocuparon lo mejor, incluso sacaron cosas que ni idea que habían que están increíbles. Como es muy bueno ese diálogo. Tú en documental trabajaste con Diego Grey. Si me podéis contar ese trabajo. Bueno, ese también fue proyecto como de reemplazos, así como que yo nunca había trabajado con el Diego y un día me llamó y me dijo como, oye mano, se me acaba de caer el director de fotos,
hay un documental sobre meteoritos y nos vamos pasado mañana. Eh, yo cancelé todo y me fui para allá, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? En esta lógica como también de uno tratar como de tosudamente meterse como director de foto, uno tiene como que acepto todo, ¿cachai? Como, no, Claro, claro, claro. pocas veces hago asco a algún proyecto. Entonces, ese fue un proyecto en donde fuimos a grabar al norte, al desierto, que fue bien interesante porque igual entra como una especie de trance cuando trabaja como en lugares medio místicos, por decirlo así. Me ha tocado Sí. también trabajar en la Patagonia y como que uno está como muy... hay algo ahí como más mágico que nada de esos lugares que te sumerge, ¿verdad? Entonces, en ese proyecto en particular yo venía como un poco a perpetuar una estética que ya estaba instaurada, que era bien como simétrica, 2-3-5, como que había algo ahí. Y básicamente yo creo que lo que puedo como decir que aporté en ese capítulo en particular, porque en el resto de la serie hice un par de segundas cámaras, de entrevistas, qué sé yo. Pero en ese capítulo en particular creo que lo que más me preocupaba a mí, que creo que no era una preocupación en verdad para el documental, era como la relación con las personas que estaban grabando. O sea, como, eh, si yo me iba a subir a un auto con una persona a hacer un plano mientras él manejaba, como sentir que lo invadía en la justa medida. O sea, como, para mí eso es bien importante cuando se trabaja en documental. Como, eh, particularmente, creo que no tenía cómo mandarte ese proyecto, pero trabajé en un Chile al territorio al sur del mundo, que es una serie como Un bien clásico. como, y ahí ponte tú, teníamos que trabajar con la familia de Cahuéscar, es como de las pocas familias que quedan vivas de Cahuéscar, y pasó que yo iba como medio a operar un dron, medio de segunda cámara, así como... y terminé como con una cámara chica muy vinculado con las personas que estábamos grabando, ¿cachai? Como muy amigo de las personas, jugando cartas y qué sé yo, estábamos navegando, fueron 2 semanas de navegación en unos lanchones, en busca de huemules, después, por desgracia para mí, en la casa de lobos marinos, un mundo que bien crudo. Entonces yo como que jugaba cartas y estaba mucho más vinculado y eso me permitió con la cámara ir accediendo mucho más a ellos y a ellas, como a que me invitaran a cosas que al resto del equipo los dejaban fuera. Por pura cercanía y porque yo andaba con una cámara chica, eso yo creo que era bien Es súper importante. relajante el documental, sí. Y después volvimos a Santiago, qué sé yo, se terminó el documental y el tiempo después me llaman y me dicen como que me van a poner en los créditos como director de foto también, porque gran parte del material que se había ocupado particular la historia era material que había hecho yo con esta cámara chiquitita. Y el documental se ve horrible porque la cámara era una cámara bien bastarda, por decirlo así. Pero tiene humanidad, ¿cachai? Como que tú sentís que las personas están sueltas delante de la cámara. Y creo que en el trabajo documental, para mí por lo menos es bien importante eso, como encontrar una orgánica en términos fotográficos con las personas. En esa línea, y Más natural posible. ¿Cómo? ¿Me fui yo o te fuiste tú? Ahí está. Un poquito tú, parece. Cámara bastarda, dice Bicho. Oye, aprovecho de saludar a amigos, amigas y colegas que se están metiendo y que gracias por el apoyo. En el pimponeo aprovecho de tirarte la pregunta como ¿cómo tú cuando te llega un proyecto, conocimos a una persona, qué sé yo, para armar un proyecto, ¿cómo entabláis esa relación con el director o la directora? ¿Cómo te vinculáis o tratáis de sumergirte en su mundito? O sea,
Yo creo que siempre es distinto dependiendo del proyecto. O sea, los invitados, la Vale es mi pareja y entonces ahí estamos todo el rato hablando de su proyecto y no hay que, o sea, yo sé con lo que viene y es como muy, no sé, nos influenciamos mutuamente. Pero quería aprovechar, porque ya hablé en los invitados, hablar de una colaboración que hice con la Liu Marino para grabar unos cortometrajes de Constanza Magluf, que estudia en Colombia. Yo le ayudé con su postulación a Colombia. Después seguimos trabajando en los cortos que ella va haciendo. Pero los siguientes cortos lo hicimos en colaboración con Liu Marino. Liu Marino es fotógrafa fija, asistente de dirección, directora también, que hizo Ausencia con Stint de fotógrafo, una época muy bonita. Y entonces, bueno, en ese caso, con Constanza, por ejemplo, Magluf me contacta para que trabajemos juntos con Liu Marino, cosa muy extraña, porque me encantaba su fotografía fija, que tiene una mirada muy particular que a mí también me encanta. Y con Connie me pasa sus referentes, obviamente, yo le pido como ya, o sea, yo siempre lo que trato de hacer es como, pásame todo lo que tengáis, o sea, todo lo que, por lejano que sea, como, no sé, me encantó en una escena solo la luz, pero igual ve la película, porque tal, o me encanta como a veces mueve la cámara en tal cosa, como que creo que es difícil impregnarse de todo lo que una persona trae, o sea, totalmente imposible, por eso mientras más me pase, más puedo entenderlo a través de lo que le gusta. La Connie en ese momento, yo me acuerdo de lo que me pasó, lo primero que me pasó fue In the Mood for Love de Wong Kar-wai, que fue el primer trabajo que hicimos y me empecé a meter un poco en sus referentes y todo. Y con Liu Marino empezamos a hablar también de cómo lo íbamos a hacer. Pero nada, y ahí fuimos, el último que hicimos que te lo mandé, que aún, que ese se presentó en Miami ahora en febrero. Ese fue bonito porque como que con Liu trabajamos un poco la estética, le hablamos y nos dividimos también un poco los momentos. Ella hizo la visita a la ocasión porque era en la playa y bloqueó bastante cómo íbamos a hacer ese trabajo. Entonces, nada, y ahí nosotros vamos y es muy rico el trabajo con ellas en realidad porque es raro. O sea, en ese trabajo está la Connie directora, está la Liu y estoy yo y todos como que vamos aportando una parte y como que no se siente ese gran peso de responsabilidad, como que fluye súper suave, como que nos apoyamos bastante. La Liu tiene un ojo fotográfico y narrativo muy, muy incisivo. La Connie tiene muy claro lo que tiene que hacer y yo desde mi lado también tengo súper claro y la apoyo también heavy en la parte de como técnica, que se sienta totalmente suelta. Entonces, entre todos vamos como... Ese fue un trabajo muy, muy rico de colaborativo y meterse en los referentes de una colega, en su referente, en su forma de ver las escenas, en su forma de sentir la luz natural también que a ella le encanta, y la Connie, y como ese diálogo entre tres personas que nos hemos ido conociendo artísticamente y que cada uno deja que aporte desde su lado. Como que creo que en nuestro rubro lo que más me gusta es la colaboración porque como que es un arte que no se hace solo, que hay gente que lo hace solo, algunos documentalistas, pero casi nunca se hace solo. Entonces como que caemos en eso de que cada uno le suma al proyecto y si está bien guiado el proyecto, todos tienen espacio para aportar y va a ser mucho mejor de lo que se pudo imaginar incluso el director porque todos le pusieron un poquito de su lado. Claro. Entonces creo como que la colaboración como metodología base para esto es como, y el escucharse y el respetarse y el como, no sé, dejar que la cosa fluya, como no, hay una premisa como en improvisación, en teatro, que es como, bueno, nunca digáis que no, cuando te lanzas la pelota, si decís que no se cortó ahí, nos quedamos en seco en el escenario. Como dejamos que la cosa fluya, como que sumémosle y vámonos aportando. Creo que eso es como creo que la forma que yo encuentro de vincularme con los referentes que traen y como colaborar lo más posible, sin bloquear. Claro. Cuéntame como de tu lado, cómo ha sido ese tipo de trabajo. A ver.
Bueno, depende igual, obvio, de cada proyecto, qué sé yo. Cuando son proyectos más de este mundo como de híbridos, documentales y ficciones, eh, como digamos, la estética está un poco vinculada a las carencias técnicas, que uno puede verlas como carencia o como también como una especie de restricción técnica que a mí me sirve mucho, ¿cachai? Que es como saber que no cuento con cosas, más que con las cosas que cuento, como saber con qué no voy a contar. Eh, y contar no solo en términos materiales, sino que con qué cosas no voy a contar la historia también, qué elementos no voy a ocupar. Como que yo trabajo más preguntándole a las personas como qué no quieren más que lo que quieren, ¿cachai? Como, porque creo que de ese mundo de restricciones van saliendo como cosas más genuinas, porque uno normalmente, o me ha pasado, me toca mucho hacer como trabajar con estudiantes, igual que una cosa como de que somos de la misma generación, ¿cachai? Como gente que está haciendo sus tesis, qué sé yo. Eh, entonces, normalmente traen como una estética que no es muy realizable de alguna manera, porque, claro, vienen con un referente como Wonka Wai, ¿cachai? Como Christopher Doyle o Javier Dolan, ¿cachai? Como situaciones, mundos que son estetizados, pero que son estetizados como en función de su forma de hacer, ¿cachai? El cine. Entonces, claro, quieren Javier Dolan, pero tenemos una maleta C50. Entonces, ¿cómo buscar la originalidad y la singularidad de cada proyecto digamos, la pregunta que le estoy haciendo como todo el tiempo a las y los colegas, ¿cachai? Como, ¿cómo vamos a remar o arar con los bueyes que se tienen, ¿cachai? Y en ese sentido, creo que hay como algo que me guía bastante, que es como la búsqueda de una imagen como de lo chileno, ¿cachai? Como me pasa mucho, y me gustó mucho la estética ponte tú, de Aún, que sentí que tenía como elementos de tu proyecto, que tenía como elementos de lo chileno. Yo ahí voy a aprovechar de hablar de una película de un proyecto que a mí me influenció mucho, que es el trabajo que hicimos con Cristian Sánchez, que él en particular es una persona muy, más allá de si su cine es bueno o no, es una persona como muy loable en el sentido de que se mantuvo haciendo muchas películas, ¿cachai? Como en periodos de dictadura y trabajó mucho en la idea como de generar un cine desde los chilenos, ¿cachai? Y a mí Sí, estéticamente me pasa que como que busco eso, busco que mis imágenes no parezcan imágenes de otro país, ¿cachai? Como que parezcan imágenes hechas en Chile. Yo no sé si eso es muy concreto, ¿cachai? Como muy, quizás es un guía bastante abstracto, pero me pasa eso, como que entonces busco cuáles son las singularidades de la persona y trato de construir desde esas singularidades. Es un trabajo como, obviamente, como insisto, no concreto, ¿cachai? No tengo un método establecido para hacerlo, pero sí es desde el diálogo. Me gusta más trabajar como con ideas, con palabras, y buscar en esas palabras como las imágenes que yo les pueda ir vinculando, los colores, la profundidad de campo, etcétera, más que como la referencia visual, porque normalmente la referencia visual tiende a ser como algo que no se puede o que con los medios que tengo no puedo realizar o no me interesa tampoco Sí, realizar. claro. Me pasa eso. Sí, igual creo que cada proyecto, como tú hablas, va a tener sus propias particularidades. Hay veces que uno puede realizar, como en este que yo te hablaba de invitados, Sí, quizás un poco más la estética, y hay otros como el que hablamos aún, o los otros que me comentas, que son escasos y hay que utilizar la luz natural, claro. el rango dinámico de la cámara así al máximo, lo que sea, nuestras restricciones, nuestros pies forzados, para lograr algo. Y de ahí yo me quería colgar en algo que es como, ¿de dónde salen tus inspiraciones, tus motivaciones? Para los trabajos, o sea, para tu trabajo cinematográfico en general y para los trabajos que te van tocando. Como inspiraciones de que, así como, a ver, uf, En general, en realidad, eso como artística, porque tú me decís, por ejemplo, ahora, cuando tengo un referente visual es muy difícil cómo llevarlo a cabo.
Entonces a veces, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, que mi motivación, yo creo que creativa más fuerte es la música. La música y todo, como que no es la imagen. Tiene Claro. un mood, tiene algo, entonces, o cosas que me pasan. Por eso, de repente, ¿qué es lo que a ti te motiva? ¿Cómo te, no sé, qué es lo que te hace crear más? Y después, ¿cómo te vinculas en cada proyecto en específico a través de eso? Trato como de... Suena, suena como demasiado soberbio quizá, pero trato como de leer harto, como de estar como leyendo. Me gusta mucho la pintura como abstracta, como no figurativa. Entonces también para mí es bien importante la composición en ese sentido, como que trabajo mucho desde la composición y no en el sentido de buscar composiciones armónicas o que sean... trato de que la imagen no sea obvia, ¿cachai? Como para mí igual es importante eso. Entonces, en esa búsqueda, intento que la fotografía, que la composición sea lo más orgánica y lo más, tenga un poquito de azar, ¿cachai? Como un poquito de vida, de no, de no, de no cálculo, ¿cachai? Como que necesito que las imágenes tengan algo de vida. No siempre lo consigo, ¿cachai? Como veo después la imagen y digo, como, quizá no. Entonces, en esa búsqueda como de vida o de lo espontáneo, trabajo, como te decía, sin muchas imágenes, pero sí estudio mucho y veo muchos referentes de fotografía fija, igual hago clases, entonces eso también me obliga todo el tiempo como a estar generando contenido para poder como Claro, dar la buscando clase. referentes. Claro, y trato de de que los referentes que a mí me interesan no llevarlos mucho a las clases porque se tienden como a viciar en algún sentido. Entonces tengo como mis referentes y tengo que tener como referentes que estén Lo tenéis conectados guardado, con digamos. de los estudiantes y las estudiantes. Entonces, eso, como busco que no hayan elementos, o sea, como evitar los elementos comunes y, y hegemónicamente establecidos de la estética del cine, ¿cachai? Como tratar de recurrir también a películas antiguas. Me pasa mucho eso que como de buscar referentes en cosas que ya no se hacen. Me gusta eso. Y de actualizarlas, ¿cachai? Bueno, y hay proyectos que tienen una estética que tiene que ser más bella y busco referentes que tengan que ver con eso también. Como, no lo digo como en desmedro de esos proyectos, para nada. Trato también de traer un poco a colación otro tipo de proyectos porque veía también que en estos lives, estas conversas, había como una lógica, ¿cachai? Como de gente que está trabajando a un nivel que es más alto y al cual quizá no aspiro tanto, ¿cachai? Me gustan los proyectos pequeños. eh, te devuelvo un poco la pregunta, igual creo que se nos va a cortar pronto porque dura como una hora o algo así. Eh, pero si es que se corta, nos volveremos a conectar hasta terminar. Eh, es una pregunta amplia. ¿Cómo sentís tú que ordenáis tu cabeza? ¿Dónde aparecen tus referentes? ¿En qué momento? ¿Y cómo lo relacionáis también con estos directores y directoras con las que trabajáis? ¿Hasta qué punto las imágenes son como sentís que son de tu autoría y hasta qué punto son como del grupo? O sea, no sé, yo con la autoridad tengo un tema igual porque siento que siempre son del grupo. O sea, hay muchas cosas que juegan para que se produzca la imagen, pero más allá de eso, yo creo que las referencias van llegando un poco solas. Yo creo que parto como por lo que digo, pedir referentes, tratar de permearle, si es que no conozco a la persona, porque a veces uno la conoce y ya no tiene ni que pedirle, pero pedirle ver mucho, como impermearme en su mundo, tratar de entenderlo lo más posible, después leer su guión varias veces, y van depurando cosas y se me empiezan a venir también imágenes, atmósfera y cosas así. Y empiezo a mostrar ya, y empiezo a buscar como en mi biblioteca mental de cosas que he visto y voy a las páginas de que uno consigue los film graphs y voy armando carpeticas así de esta escena que vamos a hacer en la noche, Tunceno, me encanta cuando la trabajo tal, que termina haciendo y voy buscando algunos
por onda y también los voy mostrando con el director a ver qué feedback voy teniendo, porque a veces puede decir, sí, pero ¿sabéis qué? No, por ahí no va, perfecto, y uno va entonces ahí depurando como la búsqueda. Pero los referentes visuales míos como que entran al final de la preproducción y yo empiezo como ahí a pimponearlo y no tienden a regirme tanto más allá de ese punto. O sea, los trabajo ahí antes, los conversamos y de ahí lo suelto de vuelta. O sea, no, porque también creo que tiene que, como decís tú, o sea, imitar no se vuelve un ejercicio súper estéril para mi punto de vista. O sea, creo que hay que crear algo nuevo con una propuesta personal y todo. Pero nada, los referentes entran al final del momento de preproducción, se imponían con el director y a mí se acaban un poco ahí. Después quizás en color hay veces que entran porque en la finalización de los proyectos tiende a pasar, sobre todo en nuestros modelos de producciones, yo creo que no siempre puedo ir con un colorista senior así, no sé, con Ávila, Enquino, alguien entonces que te complemente. Yo muchas veces hago el color, yo estudié color en Cuba también y hago el color de mis proyectos. Entonces, es difícil también en ese punto ya más de cierre, como alejarlo un poco de lo que uno está haciendo. Entonces ahí de repente vuelvo a meter los referentes visuales que me gustaban y los cargo directamente en el DaVinci, los analizo por instrumentos, veo como, mira, si me encantaba esto, tiene una dominante más verde el tungsteno, a diferencia de lo que me tiende a hacer esto. Y ahí es donde también me suelto con la elección de equipamiento, porque independiente que haya ocupado una Sony o lo que sea, yo transformo la respuesta de color a lo que buscaban. Ujú. Entonces como que nada, aparecen al final de la preproducción un poco y los votos y después a la vuelta en la búsqueda del look final, digamos, a veces. Pero yo estoy tratando últimamente de meter un poco más de esa metodología, no para imitar, sino como poder analizar los referentes visuales que tengo, porque en general es difícil, muy difícil, si uno no es experto, como sacarle el look propio de la marca que está ocupando, independiente que los lentes que uno ocupe, que ya transforman, pero los sensores igual tienen... Te cortaste, parece, ¿no? ¿Te caíste tú? Tú parece. Ahora veo veía al otro lado de tu casa, parece. Pero nada, lo que te decía que creo que también ahí al final, en la recta final de color, como que es difícil tener un look particular si uno no le busca, no se esfuerza un poco más a trabajarle al material. Y ahí creo que caen súper bien los referentes visuales. Como aprovecho de decirlo, así como públicamente encuentro que de todo tu trabajo, el color a mí me gustó mucho. Encuentro que hay un juego bien orgánico del color en términos como el tipo de contrastes que generáis. Como no son, no son demasiado contrastados los colores en términos como de lejanía de la rosa cromática, pero sí tienen como tienen orgánica, ¿cachai? No son el guasón, ¿cachai? Sino que tienen una cosa como más viva, más humana, ¿cachai? Que me gustó harto los tonos de piel, en particular en Steel me gustó harto ese trabajo y los próximos también, ese azul está increíble, muy guapo. Claro, ahí bueno, o sea, lo que de nuevo volviendo a como lo principal de nuestra charla de discusión, que es como nuestros modelos de producción están en un momento ahora que es una escala acotada. Yo me he forzado, en un punto se quería como que siguiera creciendo mi carrera, aprender mejor color. Y ahí donde postulé a Cuba, la ICTV y gané una beca y todo y me pude ir para allá a estudiar. Y como que fue obviamente un cambio porque estudié los sensores, la respuesta, ya como la técnica y los sorteos de color y todo como a profundidad y me sentí como ya mucho más seguro para que me pasen lo que me pasen, sé cómo hasta dónde esforzarlo, sé cómo testearlo hasta dónde esforzarlo. Y después como sentirme más confiado y ir adquiriendo herramientas que uno se está adquiriendo como para perillarlo y para buscar.
Y ahí donde creo que es un momento súper rico para mí el color, porque ya no estáis como con la angustia del set. Se va a cortar. Lo cortamos y reiniciamos ya para empezar a hacer un cierre. Ok, conéctense. Súper. Y voy a ir comentando esto. Vamos, Vale, estamos de vuelta súper. Tenemos un minutito ahí para recuperar a la gente que perdimos. Ahí parece que ya estamos más o menos con el número. voy a aprovechar de agradecer que se hayan metido y que nos Sí. sigan. Muchas gracias. Gracias por el apoyo de varios amigos. Sergio, mi gaffer, Máximo, no sé, Saludos. mucha gente. Bacán. Compañeros de color que me están hablando con los que estudié en Cuba. Y ya, pues voy a seguir por el color, que lo que te comentaba es, en los momentos de creatividad, como que en la pre, con toda, uno se suelta, planifica y ya, bueno, después va acotando. En el rodaje es cierto que la mayoría de veces un poco menos, y ya como cuando uno está en el color, como que montaje ya está hecho, está ahí súper suelto, y es como jugar, es como súper entretenido el encuentro, pongo música, silencio, y voy testeando, muchas veces también voy ocupando loot como para ver, para buscar cosas que no se me ocurrirían, o sea, hago una primaria y empiezo a ver, de hecho en el próximo me apareció un loot hermoso que transformaba las luces altas en un verde cianótico y las bajas quedan en este azul, y si es que lo trabajaba de las otras veces, como de la otra forma, terminaba con un azul que termina siendo como un velo dominante en todas las zonas y que parece como si hubiera puesto un filtro en cámara. Y es cierto también que para buscar hay que tener como contraste de color para que tenga volumen la imagen. Entonces, el picho dice, yo prefiero 1000 veces el rodaje. Obviamente a mí me encanta el rodaje, digo como que hay una como ansiedad, una tensión, es como un momento de full concentración en que, claro, yo siento que el color es súper suelto, le pongo la música y me quedo ahí tranqui, son momentos distintos de creatividad. Pero, bueno, creo que en la búsqueda del color es como súper importante eso, como tener el tiempo, estar suelto, estar como, no sé, yo escucho música y voy probando y buscar el contraste de color, estirar un poco la curva, separar los tonos, pero no quedarse como con las primeras cosas. Ya, Ya, Manu. vamos por la última tanda. La última tanda, esperemos un pelito porque se estaban conectando. Ujú. Entonces retomamos con eso como la imagen y las elecciones técnicas para la imagen. Ha estado bueno igual, como que siento que salieron temas fuera de lo que queríamos conversar. Bacán. Sí, entretenido. Acompañarse desde el aislamiento. Sí. No, y también como poder compartir un poco, bacán. Ya, ahí estamos con menos gente. No sé si se vayan a unir todos. Probablemente no. Tenemos algo, pues, ¿no? Ahí están un poquito más. Voy a empezar a responder en una forma no tan acelerada. ¿Y qué me había preguntado? Ah, lo de la... Es sobre cómo sí, está, bueno, los lentes, la cámara, yo digo como el sensor. Sí. Esto lo relaciono ya con la imagen, pero con las decisiones técnicas para lograr una imagen. A ver. Creo que igual yo trabajo en la misma, o sea, como que es un poco un discurso también como aceptado, como el trabajar hacia lo aberrante, ¿verdad? Como escapar un poco de lo digital y todo eso. Para mí es una decisión, sí, pero también es como algo impuesto, porque los trabajos o los proyectos en los que me ha tocado
muy pocas veces he podido manipular, no sé, una Alexa o una red, ¿cachai? Como es algo que si bien ahí entra otro factor que no hemos conversado con él, pero que no es tema, pero que es la producción técnica, ¿verdad? Como que uno también no es solo un creativo, sino que tiene que hacerse de contactos, de gente que lo apoye, y como poder ir encontrando como espacios donde pueda salir más barata la cosa, y qué sé yo, Sí, y una lata igual tienes que pedir descuento a los colegas. sí. Sí, Entonces, en ese sentido ha sido muy buena la colaboración ahí con Basulto, con el Guille Álvarez, que ha sido increíble, eh, una persona que me ha ayudado mucho. Eh, y, y en ese sentido, los proyectos como de largo y todo eso han sido siempre como desde lo que tengo. Entonces, yo me compré una cámara pequeña, una Alpha 7S2, un monitor con el tiempo y unos lentes análogos, y como que desde ahí es como ya, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer con eso? Es probarla. Entonces, hay proyectos que he abordado como con alta definición, con Compact Prime, ponte tú, como, y que busco la aberración desde otro lado, que es como quebrar los colores, ponerle un filtro de difusión y qué sé yo, como en la idea de generar imágenes que sean un poco más orgánicas, ¿verdad? Y hay otros proyectos como los blanco y negro que he puesto como, te contaba, filtros de color directamente, cosa de quebrar el rango dinámico de la cámara, trabajar con un perfil de color muy contrastado y como buscar que la cámara responda de la peor forma posible, ¿cachai? Y, y ahí le he acertado en algunas cosas y en otras cosas sé que me he equivocado también, ¿cachai? Como, así, voy probando proyecto a proyecto, pero eso, las decisiones van por ahí, van como por encontrar imágenes que sean orgánicas. Y, y lo orgánico se podría definir, a mi juicio, como algo que tiene textura, que tiene aberraciones, que ve como un ojo humano, ¿verdad? Porque no, nosotros no vemos, o yo por lo menos, quizás tengo algo, no veo tan nítido, tan definido, tan bonito. Entonces, es eso, va por ese lado. Y en términos de iluminación, que igual es bueno tocarlo y que ahí te devuelvo el pimponeo, pero en términos de iluminación es como también busco como las luces que sean más compactas, más chicas. Me gusta mucho lo que está pasando con el LED, pero también sé que no son, no tienen como la respuesta cromática que tiene, bueno, el sol. Siempre que puedo trato de trabajar con el sol, aunque me he jugado hartas malas pasadas. Eh, y, y siempre que puedo trato de trabajar con tungsteno igual, como creo que he probado con los Sky Panel, con, con, con luces más sofisticadas, y como que igual me gusta la cuestión de tener mi gelatina y ponerla, y como esa cosa media como artesanal, como de meterle mano a la luz, ¿cachai? Como que me gusta harto. Y eso se contrapone un poco a la idea como de limpiar el set, ¿cachai? Entonces estoy como todo el rato como en esa balanza, buscando un equilibrio imperfecto. Pero eso, ¿cómo lo veis tú el tema de las luces y todo eso? pues claro, o sea, depende, ahí pregunta Mauro Veloso, como una producción más grande, en los comerciales uno tiene más comodidades, pero nada, o sea, hay luces que todavía no podemos reemplazar y los H y eso que necesitan un buen tiro para poder ponerlo, ocupar mucho espacio sin necesitar ponerlo dentro del set. Yo trato en lo posible de evitarla y si tengo que ponerla a través de las ventanas y ahí para poder filtrar tranquilo, en general mínimo un cuarto de CTO y un difusor porque nunca me ha gustado la temperatura que tienen los H. Me encanta lo que pasa con el LED y como reducir como el footprint, como el tamaño de la producción en términos casi que también ecológicos y en términos de lo que de cómo nos relacionamos con la gente que estamos trabajando. Creo que es muy bueno lo que está pasando, es que podemos poner un LED con una caja y un X-Ray que me tira luz blanda, difusa, dirigida sobre una mesa y práctica en 360. A mí me parece buenísimo porque también a veces le puedo poner una batería y dejarlo ahí arriba y la cambian cuando podemos. Como no tengo mucho problema al principio, los primeros LED eran horribles. O sea, me tocó unos casos cuando estábamos en la película Cayosi, de hecho, tenían uno que iluminaron al personaje principal con uno de los 70 que tenían y terminaba haciendo
verde amarillento insacable la piel. Pero ahora, a los que yo estoy viendo, son una luz súper rica, estas como blankets que están saliendo, son una luz blanda, con una calidad, no sé, yo creo que con una buena corrección de color, estoy viendo y haciendo pruebas, Sí, son increíbles, y creo que es demasiado bueno para las producciones, sobre todo más chicas, que no necesitan mezclador, van enchufados directo a la electricidad y puedes tener varias luces, y a mí en general cuando ya ilumino y no voy a trabajar con luz natural, eh, siempre he sentido que pongo una luz, me encanta, y al final lo que le digo al director o al productor, que si me hay tiempo yo voy a poner luz hasta que me digáis que no puedo, y no es que me encanta sobre iluminar porque me gusta la oscuridad, pero es que tú llegáis y la ponís, mirá, y ya bacán, está bonito eso, ya es para el lado y veis que te queda tiempo y va y ahí entonces un claro. cortito suave hablando desde acá y estas luces ahora LED y todo te van a permitir ir haciendo eso como chica dirigida, estos accesorios que amo, que son los que se ocupaban en fotos antes para los cabezales de flash, que es un octágono con cosas, un octágono plano o todo ese tipo de accesorios que te permiten no tener que banderear, no tener que difuminar, a veces puedes cambiarle las temperaturas de 2800 a 5006, en otros casos a RGB, no sé, creo que sí o sí ha sido un beneficio a las producciones, independiente del tamaño, o sea, yo está ahí en Hollywood o está ahí acá en Chile, creo que dentro del set es bueno tener LED porque te van a ocupar menos espacio y menos energía. Yo estoy Que, muy enamorado de los Aladdin, ¿no? Como te idea claro, como la... hay varios ahora, pero como ese tipo de luz me refiero. A los Aladdin y también todos los Aputure que son Sí. con cabezal de flash y que tienen un output igual bueno. Y bueno, han salido muchas luces más en realidad. Y Ya. respondiendo un poco a la pregunta de Mauro, como de producciones más grandes, a mí personalmente me han tocado producciones más grandes vinculadas a la publicidad, como sets, modelos y ese mundo. Y, y ahí lo que trato de hacer es como que sea bien modular la cosa. Como sean, si van a hacer luces grandes y tengo el espacio para poner las luces grandes, que si yo ponerlas, si son necesarias, las pongo, pero trato de que sea como algo que mi equipo no tenga que gastar demasiada energía en mover, porque yo no tenga que, que Claro. dedicar demasiada mente a eso, ¿cachai? Como que trato de estar más ahí con la distancia de la cámara, la composición, qué sé yo. Pero obviamente no siempre la chunto y me ha pasado otras veces que, porque tú quieren hacer efectos de cambios de luces y cosas así, y me pasa con los Sky Panel o con esas luces programables, que queda muy bien, ¿cachai? Como que se ve muy bien y todo, pero también siento que se homogeniza ese proceso, ¿cachai? Entonces, Sí, a mí eso. en un comercial grande que tuvimos que hacer, tenían que hacer eso, y yo lo que, por una cosa de plata y todo, lo que opté fue como armar bastidores grandes y ponerles tiras de gelatina y que los cabros se subieran arriba del foco y movieran el foco como con ruedas, ¿cachai? Como, y que otro fuera arriba Claro, apuntándolo. Y a fue la muy antigua. entretenido, como, muy entretenido para mí, para los cabros. Entonces, no sé, tengo esas dos cosas, como te digo, voy balanceando dependiendo de cómo uno se despierta también. Claro. Sí, igual a mí, Eso, independiente de la producción, si están los recursos, no están los recursos, no me gusta tener tanta luz y todo, hacen mucho el trabajo. Idealmente tener una grande afuera para hacerle una entrada de luz y algunos LED y apoyo adentro y ya, y si es en estudio, bueno, ahí ya da lo mismo porque hay espacio. Pero sí, trato que no me marque tanto eso. ¿Algo más, Juan? yo de verdad estoy, como que tengo que ir a preparar almuerzo, pero igual si hay alguna otra pregunta o algo así, o ya vamos cerrando. Vamos cerrando y yo creo que nada, agradecerle a todos por harta gente tuvimos conectada y interactuaron varios colegas. Muchas gracias
a la ACC por abrirnos este espacio también, porque para nosotros igual es importante que nos hace imágenes para que se vean y aunque no podemos mostrar por una cosa técnica, por último nos exponemos nosotros y eso va a derivar en que vean lo que hacemos. Viewfinder o monitor, yo la verdad no he tenido muchas oportunidades de ocupar Viewfinder, cuando he podido lo ocupo y normalmente monitor porque es lo que tengo. Es súper importante. Y no sé tú, Pastu, Viewfinder o monitor. Monitor. Ese viewfinder, más encima yo no puedo cerrar un ojo, o sea, me queda muy incómodo, entonces. Lo hago, pero prefiero no. Sí. Hoy, recordar también que mañana se va a generar una charla muy bonita de todas las presidentas de las asociaciones mexicanas, argentinas, creo que colombiana o peruana. Peruana, argentina y chilena, mañana a las 3 de Chile. Sí, en Facebook, en el Facebook de Amigos ACC y los Facebook de las otras asociaciones. Y muchas gracias a la gente que nos acompañó y nos conversó, en verdad lo hizo muy, muy ameno, muy bacán. Muchas gracias, Mati, también por esto. Bacán. Gracias, Manu, estuvo buena la conversa y gracias a todos los que estuvieron conectados. Un abrazo grande y ahí vamos a estar avisando también, aparte de lo de mañana de Maura, seguramente van a haber otras charlas entre colegas para que se puedan unir. Sí, bacán. Y eso, muchas gracias por confiar en nosotros. Adiós. Un abrazo.